Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos del reino de Dios. Hay dos tipos de reinos. El reino que tiene que ver con lo natural es el reino de lo humano, de los cinco sentidos, pero hay un reino que viene del cielo, el reino de lo espiritual, y ese reino es el que tiene oposición por parte del enemigo, el reino de las tinieblas. Estos reinos son reinos espirituales, pero la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña que se debe establecer en la tierra el reino de Dios para que haya bendición a la familia, ciudades y naciones. La gran bendición es la comida. Dios estableció por ello la economía que tiene que ver con el alimento a la familia. Y hablar de comida, hablar de alimento, es hablar también del dinero. Por eso hoy hablaremos de inversiones en el reino de Dios. Las inversiones que Dios determina para que haya rendimiento del dinero, para que haya productividad, para que haya bendición. El único que puede dar recursos, bienes y riquezas aquí en la tierra es Dios. Hay un enemigo de Dios, se llama Satanás, la serpiente antigua, el diablo mismo. Ese no da ningún bien, ninguna riqueza, todo lo contrario. Él roba. Él es el que roba todo lo que Dios le da al hombre en la tierra. Robar, matar y destruir es su obra. Es su obra. Así que por eso la iglesia está aquí para desenmascarar todas las artimañas de Satanás y poder ayudar a muchas personas a que sean prosperadas año con año. Los ciclos económicos de Dios son anuales. Dios quiere que la familia vista bien, coma bien, se goce en el fruto del trabajo. Todo esto es enseñanza de la Biblia y por eso hoy hablaremos acerca de lo que Jesucristo enseñó precisamente en las bienaventuranzas que Él enseñó desde el principio. Son las bienaventuranzas que hablan del reino de Dios. Y comenzamos leyendo Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Del 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, allí estará también vuestro tesoro. Son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. En la tierra, debido al pecado que cometió Adán y Eva, entró la corrupción y esa corrupción se ha ido incrementando a los tiempos de hoy. Estamos viendo mucha injusticia, muchos robos, estamos viendo mucha maldad en el ser humano. Por eso Jesucristo dijo que hay que invertir en donde el reino esté de Dios. Vuestro tesoro, está tu corazón. Sí. O sea, donde tú pongas tu afecto, va a estar tu corazón. Así es. Y si no lo pones en el Señor y lo pones en las cosas materiales o en el dinero, pues ahí va a estar tu corazón. Ese es el problema hoy en día, que muchos están dependiendo del dinero, creyendo que el dinero es la vida, creyendo que si tienen dinero, tienen vida, si no tienen dinero, no están en vida. Y ese es el gran engaño de Satanás a muchas personas. Han hecho del dinero su propio Dios. Por eso la Biblia dice que la idolatría es como la avaricia, o la avaricia es idolatría. ¿Y el amor al dinero? El amor al dinero, está también en Primera de Timoteo, es causa de todos los males aquí en la tierra. Todos los problemas que estamos hoy conociendo a través de las noticias tienen que ver con la codicia, la corrupción mismo del hombre. Día con día estamos conociendo en las noticias
todo ello y se van incrementando en la medida que se acerca la venida de Cristo. Los problemas en la humanidad se incrementarán, la maldad del hombre aumentará. Por eso es importante conocer las enseñanzas de Jesucristo desde el principio de su ministerio. Jesucristo habló que debemos hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Porque donde está el tesoro está el corazón. Nuestro corazón. El pastor José David quiere decir algo. Sí, bueno, el corazón es allí también donde viene tanto los pensamientos como la palabra. Dice Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? Antes de que alguien hable es porque ya vino del corazón. Y también los pensamientos, ¿no? Que son los que forman las palabras. Entonces, todo viene del corazón, por eso dice, donde está tu tesoro, estará tu corazón, o donde está tu corazón, está tu tesoro. Quiere decir que lo que tú piensas o hablas, eso eres. Y por ello dice, si tú pones en primer lugar a Dios y pones su justicia, ¿no? Entonces dice también la palabra, todas las cosas serán añadidas, porque has puesto tu corazón primeramente en Dios. Y entonces estás haciendo de tu tesoro a Dios. Así es. Por eso Jesucristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. Y todo os será añadido. Estamos necesitando en cuanto a lo material, el vestir, el comer, el tener bienes y riquezas en la tierra va a venir por añadidura. Por eso, en la oración que enseñó Jesucristo del Padre Nuestro, la primera parte dice esta oración, vénganos tu reino. Es una oración donde le pedimos a Dios el Padre que el reino de Dios se establezca en personas, familias, ciudades y naciones. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Porque aquí en la tierra el diablo está dominando las voluntades de muchas personas para hacer maldad. Por eso en la oración al Padre Nuestro siempre estamos diciendo, vénganos tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y Jesucristo dijo en Mateo 12:28, para establecer el reino de Dios hay que echar fuera al enemigo. ¿Quién ocasiona problemas aquí en la tierra al ser humano, a familias, ciudades y naciones? Pues el príncipe de las tinieblas y todo su ejército de demonios aquí en la tierra que están atacando a personas. Los demonios son espíritus que entran al cuerpo para dominar la mente de la persona y la voluntad de la persona. Por eso Jesucristo dijo que para establecer el reino de Dios hay que echar fuera demonios. Jesucristo dijo, si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado. Así que si queremos nosotros poner nuestro corazón en nuestro tesoro que está en el cielo, tenemos que confrontar espíritus opositores, espíritus que están en contra de la voluntad del ser humano. Son espíritus, la Biblia le llama espíritus de anticristo. Son los espíritus que se están moviendo en contra de Cristo y todo lo que tiene que ver con Cristo. Son espíritus en contra de la iglesia cristiana, son espíritus en contra de la verdad. Por eso tenemos que estar haciendo guerra contra espíritus que están perturbando personas, familias, ciudades y naciones. Bueno, pero establecer el reino de Dios es establecerlo a través de violentarnos espiritualmente contra espíritus inmundos. Realmente no podemos hacerlo si no rendimos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, pensamientos y nuestra voluntad a Dios. La entregamos a Él, la rendimos a Él, la sometemos a Él y entonces Él por dentro de nosotros nos da la fuerza para en contra de los espíritus malvados que están aquí en la tierra para, pues realmente es Satanás y sus espíritus malignos para
la obra maligna del diablo, ya lo dijimos, es robar, engañar, matar y destruir. Así es, porque él quiere robar al hombre de todo lo que Dios le ha dado para que él lo haga un esclavo de él. Sí. Así es. El reino de Satanás se establece en el orgullo, en la arrogancia, en la soberbia. Todo ello tuvo su origen cuando un ángel en el cielo se enorgulleció y se rebeló a Dios. Y se rebeló contra Dios. Dios lo lanzó a la tierra, hoy lo conocemos como Satanás, la serpiente antigua o el diablo. Vino a establecer su reino a la tierra. Es el reino de la soberbia, de la arrogancia, del orgullo. Por eso la Escritura está diciendo acerca de lo que Dios sanciona. Dios resiste a los soberbios y solamente da gracia a los humildes. Hay una diferencia entre el reino de Satanás, que es el reino de la soberbia, arrogancia, del orgullo, de la vanidad, de la altivez de espíritu, al reino de Dios. El reino de Dios es el reino de la justicia de Dios, es el reino de paz, de gozo, es el reino de la humildad en el ser humano. Para entrar al reino de Dios, la Biblia dice, tenemos que ser pobres en el espíritu. O sea, toda persona humilde, toda persona dispuesta a creer la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo y a obedecer, entra a formar parte del reino de Dios y es la iglesia. La iglesia está en el reino de Dios, porque antes nosotros éramos orgullosos, vanidosos, soberbios, arrogantes, endurecidos por el pecado y no queríamos nada con Dios. Pero un día oímos el evangelio y decidimos creer en el evangelio de Jesucristo y nos arrepentimos de estar separados de Dios y clamamos a la salvación en Cristo, reconociendo que la sangre de Cristo nos limpia del pecado. Aceptamos a Jesucristo y nos reconciliamos con Dios y a partir de ese momento pasamos a ser hijos de Dios. Esta es la salvación. Pasamos del reino de las tinieblas, del reino del orgullo, de la vanidad, de la soberbia, al reino de Jesucristo. Es el reino de paz, es el reino del amor, es el reino del gozo, es el reino de la humildad. Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero cuando este es el reino de Dios. Y hay una diferencia entre los dos reinos y debemos considerarlo para saber dónde invertir nuestro dinero, nuestra recursos. vida, nuestros recursos. Porque bueno, realmente cuando pasamos al reino de Dios, nuestros enemigos son los espíritus malignos, el diablo y sus demonios. Los ladrones. Entonces por eso enseña la Escritura, ¿no? El reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos arrebatan o toman el reino por la fuerza. Sí, los que reprenden estamos llamados demonios. También a una guerra espiritual. Sí, debemos saber que el hombre nace en esta tierra con dones establecidos o dados por Dios. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios el Padre. Todo ser humano tenemos todos dones y talentos. Es necesario conocer esta verdad. ¿Para qué Dios nos da dones y talentos? Para que podamos servir al prójimo. Todo lo que Dios nos da es para ponerlo a servicio del prójimo. Yo tengo lo que mi prójimo necesita. Mi prójimo tiene lo que yo necesito. Y debe haber un intercambio de talentos, un intercambio de bendiciones. Dios me da para que yo dé. La otra persona tiene para que yo reciba. En ese intercambio, Dios facilitó. Mutua, ¿no? Ayuda mutua. Dios facilitó todo con la creación del dinero. Porque a través del dinero podemos intercambiar talentos, dones, trabajos, bienes y servicios.
a través del dinero. Dios estableció la economía de intercambio. Yo tengo lo que otra persona necesita, la otra persona tiene lo que yo necesito. Esto es lo que hoy conocemos en cuanto al comercio. Intercambio. Es un intercambio de recursos. Así que debemos saber estos principios que son establecidos en la economía de Dios. Pero Dios ha establecido justicia en el intercambio de recursos. Todo lo hizo Dios y lo hizo equilibrado. Dios puso en cada nación lo que cada nación necesitaba para comer. Pero debido al pecado que entró en Adán y Eva, vino entonces la envidia, la codicia, y empezaron a hacer negocios entre personas queriendo unos con otros tomar ventajas. Y esto entró a un desequilibrio, vino un desequilibrio en la economía. Por la avaricia del corazón del hombre. Por la avaricia de algunas personas. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Cristo se caracterizó como el justiciero de Dios. Vino a hacer justicia. ¿A quiénes? De manera especial, a los pobres. Por eso o los humildes. Empezamos en esta enseñanza diciendo que el reino de Dios es el reino de los pobres. Humildes. O de las personas humildes. Vamos a Isaías capítulo 66, versículos 1 y 2. ¿No? Isaías 66. Allí el profeta, o mejor dicho, Dios a través del profeta, está hablando de a quienes Dios va a atender aquí en el planeta Tierra. ¿Cuáles son las características de las personas a las cuales Dios atenderá, ayudará o bendecirá aquí en el planeta Tierra? Está en Isaías 66, 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquí está hablando Dios. Voy a mirar en la tierra solamente a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, dijo Dios. Por eso, toda persona que oye la palabra de Dios y cree en la palabra de Dios y se arrepiente de estar apartado de Dios y se convierte a Dios, entra a formar parte del reino de Dios. Y es allí donde empieza la bendición de Dios. Por eso cuando vino Jesucristo, Él habló que venía a predicarle a los pobres. Vamos a leer en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19. También estaba profetizado en Isaías 61. Son las palabras que dijo Jesucristo cuando comenzó su ministerio. Esto fue en Nazaret. Empezaba el ministerio de Jesús, había sido bautizado en agua y había recibido la presencia del Espíritu Santo sobre su vida, había sido ungido. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así comenzó el ministerio del Señor Jesucristo, orientando su predicación a los pobres.
Así lo dijo, el Espíritu del Señor ha venido sobre mí y me ha ungido para Dios dar buenas nuevas a los para pobres. darle las buenas nuevas o las buenas noticias a los pobres. ¿Qué pobres? Bueno, Jesucristo habló ello en Mateo capítulo 5, versículo 3, en las bienaventuranzas del monte. Allí Jesucristo habló de los pobres. De los bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo acercaba el reino de los cielos a la tierra. La presencia del reino de los cielos estaba en Jesucristo y Jesucristo empezó predicándole a las personas que estaban apartadas de Dios. Eran personas pecadoras con una característica. Eran personas que estaban disponiendo su corazón a oír la palabra del Evangelio, a creer en el Evangelio y a obedecer el Evangelio. De otra manera, eran personas con características de humildad. Jesucristo vino por los que oigan su palabra, crean su palabra y obedezcan su palabra. Estos son los pobres que entran a formar parte del reino de Dios. Y Jesucristo empezó predicando a estas personas. Vayamos a las leyes que Dios estableció, que son leyes de justicia para los pobres. Dios siempre está atento a los pobres. Los pobres son pobres debido a la injusticia misma del ser humano. Cuando entró el pecado, vino la envidia, vino la codicia, vino la corrupción y empezaron entonces a abrirse brechas entre ricos y pobres. Esta no es la voluntad de Dios. Así que por eso vino Jesucristo a hacer justicia. La iglesia está aquí con el propósito de alumbrar, de enseñar, pero la segunda venida de Cristo es para juicio a aquellos que no han creído en el Evangelio de Jesucristo. En las leyes vamos a leer lo que está escrito en Levítico 19, del 9 al 10. La ley que establece Dios de no cegar toda la mies, era el tiempo donde se tenía que ir a recoger el fruto del campo, era el tiempo de la siega, pero Dios dijo, no van a cegar toda la mies, tienen que dejar la gavilla, la parte última de la mies la van a dejar para los pobres. Es la ley que Dios establece para darle alimento a los pobres. Los ricos trabajarán, las personas que tienen tierra estarán trabajando la tierra, labrando la tierra y recogerán el fruto de la tierra. Pero no todo el fruto va a ser para ellos. Van a dar Dios mucho fruto, mucha cosecha para que tengan para dejarle a los pobres. Es la ley de justicia de Dios. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ellas, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Es para el pobre y para el extranjero la gavilla. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 12, allí habla Dios de la gavilla, que es la parte última de la mies. Y Dios dijo, ¿quieres que yo te siga bendiciendo? Le está diciendo al agricultor, al labrador de la tierra. ¿Quieres que yo te siga bendiciendo en tus cosechas? ¿Quieres ir prosperando y tener bienes y riquezas en tu casa? No te olvides de los pobres. No te olvides de dar de comer a los pobres. Esta es la ley que protege a los pobres establecidas por Dios. Deuteronomio 28, 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú
no pedirás prestado. Bueno, esa es la palabra que Dios ha puesto para este año 2023. Es la palabra con la que comenzamos este año en el ayuno para iniciar el presente año. Dios abriría los cielos sobre hombres y mujeres que le crean a Dios para que haya bendición de prosperidad. Todo lo que emprendan en este año va a prosperar, tendrán bienes y riquezas suficientes para dar prestado y no para pedir prestado. Esta es la bendición de cielos abiertos. Todo ello viene cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Leamos Deuteronomio 24, 19. Bueno, iba a leer esa también. Quiero nada más profundizar un poquito de esta ley, que es la ley de la justicia, Sí. que bueno, hoy en día lo pueden decir como la ley, vamos a decir, humanista, ¿no? Que es el dar a los que tienen menos recursos, y dentro de ellos están incluidos, dentro de los pobres, también a los huérfanos, a las viudas Sí. y a las extranjeras. Así es. Entonces, bueno, cuando los ricos, ¿no? Eran los que tenían la tierra, ¿no? Las personas ricas. Entonces, en el momento de la cosecha, cuando uno está recogiendo la cosecha, ¿no? Siempre va a quedar algo, ¿no? En el campo, en la era. Es la gavilla. Esa sería la gavilla. Entonces, aquí lo que está diciendo esta ley es de que si tú ya recogiste el campo y se te quedó algo en la tierra o se te tiró algo, bueno, no lo vas a levantar, lo vas a dejar allí, Bueno, Dios porque le es para dice, beneficiar a este grupo. Déjalo, eso Sí. ya no va a ser para ti. Así Sí, es. porque eso ya es para beneficio o bendición para todo este grupo de personas, ¿no? Los pobres, Viudas, viudas, huérfanos, extranjeros. Déjame leerlo en aquí pobreza. en el Deuteronomio 24, 18. Sí, del 19 al Sí. 22, ahí está por qué Sí. Dios hizo esta ley. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagáis esto. Una gran enseñanza de esta ley Sí. la encontramos en el libro de Ruth, Ah, sí, en Ruth. Sí. porque precisamente Sí, con Ruth Ruth, sí. era una mujer Sí, sí, gentil, Gentil. era de Moab, de la tierra Sí. de Moab, moabita, y era pobre, era una viuda Pobre. una y viuda entonces estaba recogiendo la gavilla. Sí. Vamos a leer Ruth capítulo 2, versículos del 1 al 4, todo un libro que es importante leerlo para todos los que somos cristianos. Sí, aquí nada más Aquí quiero, habla de la justicia de Dios. quiero hablar, ¿no?, del concepto que dice Deuteronomio, que lo que leímos es que la razón por la cual Dios puso esta ley es porque antes ustedes fueron esclavos en Sí. Egipto. Sí. Y ahora que Dios los ha bendecido, ahora tienen para dar cuando ustedes buscaban prácticamente a alguien que les diera. Entonces ha habido prácticamente vamos a decir, una vuelta, ¿no? Sí. Un giro. Entonces ahora ustedes son los que tienen que dar, porque antes no tenían, pero ahora sí tienen. Así es Dios de justicia. Dios saca al esclavo para ser libre, pero ahora siendo libre tiene que ayudar al que es esclavo. Sí. Es la ley de la justicia de Dios. Nosotros hoy como cristianos somos libres en Cristo, Sí, es un punto pero importante. antes éramos Es esclavos un del punto pecado. importante lo que él dice, Sí. porque antes, Mira, cuando no teníamos, Era esclavitud. Exacto, Nosotros sí. éramos esclavos del pecado. así es. Pero un día Cristo vino y nos hizo El libres. pueblo de Israel Ahora en como Egipto fue libres- esclavo, pero nosotros somos esclavos del pecado. Sí, ahora no como teníamos, libres, pero estamos ahora predicándole a los pecadores Exacto. para que salgan de la esclavitud del pecado. sí. Es la predicación del evangelio que hace la iglesia. Por eso el que era alcohólico ya no es alcohólico, pero Dios lo está usando para salvar a los alcohólicos.
La persona que estaba en el adulterio ya no es adúltero, pero Dios lo está usando para salvar a los adúlteros. Las personas que eran ladronas o robaban, ahora ya no, son libres, son santos, son hijos de Dios. Ahora Dios los está usando para salvar a los ladrones, salvar a aquellos que están en cautividad del pecado. Es la ley de la justicia de Dios. Sí, entonces, bueno, por ello es para que no se les suba también a los que ya superaron esa parte de su vida. Que no se olviden. Que no se les suba el orgullo, sino que sean justos, humanos, generosos, ¿no? Hospitalarios con su prójimo. Sí, todo ha venido por la gracia de Dios. Sí. Ahora, bueno, vamos a ver la historia de Ruth, que es la que más nos habla del ejemplo, ¿no? De esa ley. Sí. Está en Ruth 2, del 1 al 4. Léelo, si quieres. Tenía Noemí, dice, un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo, en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén, y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y bueno, si seguimos leyendo, por ejemplo, el versículo 7 es lo que le dicen los segadores a Boz, ¿no? Dice... Y ha dicho, te ruego, esto es lo que dijo Ruth, ¿no? Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Eso es humildad. Sí. Es una mujer pobre, humilde, es pobre en el espíritu. Hay que remarcar esto porque cuando Jesucristo dijo que el Evangelio se predica a los pobres, es precisamente a este tipo de pobreza, pobres en el espíritu. Ruth era una mujer pobre, pero humilde, y ella se humilló delante de aquellas personas que estaban... y pidió permiso para cegar. Sí, y además dice, entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Entonces esto nos habla que era una mujer muy trabajadora. Y bueno, no estaba, o sea, prácticamente estaba limpiando el campo, ¿no? Porque o sea, no había descansado ni un momento. Ni un solo momento había descansado. Estaba enfocada prácticamente en lo que estaba haciendo, porque bueno, tenía que bendecir tanto a su suegra, ¿no? Como a ella, ¿no? Eran dos mujeres que estaban necesitadas, que vinieron de Moab porque perdieron todo, y ahora regresaron. Bueno, Noemí fue la que regresó a Belén, y bueno, Belén significa la casa de pan, ¿no? En hebreo. Y regresaron en el tiempo de la siega. Y de la cebada, en el tiempo de la cebada, que la cebada, bueno, se refiere a la fiesta de Pascua. Sí. Entonces, en primavera. Entonces ellos regresaron en primavera, y bueno, es allí, siempre la primavera cambia la tristeza en gozo. Vemos, Noemí llegó, o las dos, ¿no? Llegaron tristes, ¿no? Perdieron sus esposos. Mujeres desamparadas. Eran desamparadas. Viudas. Pobres. Pero humildes. Sí, y luego, al llegar a Belén, algo cambió. Que la tristeza se fue al pozo prácticamente, y vino el gozo de Dios sobre ellas. Sí. Y aquí vemos, este fue el inicio, ¿no? Cuando Ruth fue la que dijo, voy a ir al campo para ver si hallo gracia de alguien. De Boz. Y en este caso fue de Boz. Y bueno, si leemos todo el capítulo 2 de Ruth, vamos a encontrar que Boz fue muy generoso también con Ruth. O sea, le cayó bien. Eso es tener gracia. Pero es que, y por la gracia... observó cómo trabajaba la mujer. Sí, exacto, vio cómo trabajaba y todo.
y también sabía de lo bueno que había hecho con Ruth. Sí, con le Noemí. ganó el corazón por lo que él vio, por lo que él escuchó. Era un hombre temeroso de Dios Sí. y sensible a la necesidad Sí. humana. Era un hombre también en humildad, Así es, porque estaba él caminando en El temor a Dios. a la palabra de Dios, el temor a Dios. De otra manera, Booz era un hombre rico, era el dueño de toda esa tierra donde estaba recogiendo la gavilla Ruth. Él era el hombre rico, pero era humilde. Esta enseñanza tiene que ver con los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu puede ser un pobre humilde o un rico humilde, como en el caso de Booz. Y vemos este también... ejemplo es importante porque aquí está la línea mesiánica. Sí. De aquí, de esta unión que hubo después entre Booz y Ruth, vino la línea mesiánica donde nace Jesucristo. Y cabe resaltar que Ruth estaba allí en un pueblo desconocido para ella y con su suegra. Era extranjera. Su suegra ya no tenía hijos, pero ella estaba para ayudar a su suegra, a Noemí, y para darle todo el sustento a Noemí. Sí. Realmente, y eso lo valoró bastante Booz. Por eso Booz Sí, hizo justicia. Sí, por eso iba a decir, si leemos todo el capítulo 2, vamos a encontrar que, bueno, que le cayó en gracia a Booz y por lo tanto Booz le dio favores a Ruth, ¿no? Le dio comida, le dio bebida, le dio un salario, un trabajo y, bueno, además le dio ingresos extras para Noemí. Entonces, Sí. bueno, eso fue lo que hizo Booz y, bueno, estuvieron trabajando los campos, dice, hasta el tiempo del trigo, prácticamente, o sea, todo lo que es primavera y verano, que sería la fiesta de Pentecostés en verano, ¿no? Que es el inicio, el trigo, habla de la fiesta de Pentecostés. Sí. Entonces, quiere decir que estuvieron como unos 2 temporadas seguidas, primavera, verano, recogiendo, primavera, bueno, viendo cómo la semilla se levantaba, ¿no? La cosecha en este caso de la cebada y luego el trigo, hasta que se terminó todo prácticamente. Y bueno, de allí después Booz se convertiría en el redentor de Ruth y de Noemí también. Quiero detenerme allí porque la Biblia habla de los ricos. Booz era un hombre rico, Sí. pero generoso, Pero no era altivo, temeroso de temeroso Dios. de Dios. Era un pobre en espíritu. Sí. Era un hombre rico, humilde. Y aquí en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, dicen las Escrituras. Estamos en el Nuevo Testamento ahora. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esto lo sabía Booz. Él era un conocedor de la palabra, temeroso de Dios. Porque Y Dios nada hemos lo había traído, bendecido y por lo tanto sabía que había que bendecir a los extranjeros, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Entonces inclinó su corazón a obedecer la palabra de Sí, Dios. de hecho, Dice el Booz, versículo 18, quiero terminar, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esto es para los que tienen dinero, para los cristianos que tienen recursos económicos, para aquellos que Dios los ha bendecido con bienes y riquezas, que sean generosos con los pobres, tal como lo fue Booz. Así que si queremos un ejemplo de un hombre rico, generoso, lo podemos ver en Booz, en el libro de Ruth. De Ruth. No, en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, sí. Sí, bueno, de hecho iba a decir que Booz, una de las instrucciones que le dio a sus segadores es echen más Dejen más comida gavillas. para ellos. Y bueno, Lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito, O sea, ciertamente. Era tan generoso que dijo, voy a darle más de Pero lo que también ellos necesitan. También la actitud de ella, por ejemplo, aquí vemos de
de Ruth, dice en el 10, dice en el Ruth 2:10, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Fíjate qué calidad de mujer, Dios mío. Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Sí. Qué tremendas las palabras de Booz también para Así ella. es. Por eso el libro de Ruth es un libro muy importante para todos los que somos cristianos, que debemos caminar en el reino de Dios. El reino de Dios es el reino del Espíritu Santo, y es a través del Espíritu Santo que somos movidos a la misericordia de Dios para ayudar, para dar al que requiera de parte de Dios. Dios nos da dones y talentos para compartir lo que Dios nos ha dado. De gracia recibimos para dar de gracia. Dios está atento a los pobres. Y hay otra ley, la ley de cancelación de deudas. De deudas. Tiene que ver con los pobres que se endeudan. Vayamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 al 3. Dios estableció que cada 7 años se debería cancelar la deuda. Una persona endeudada debe recibir la cancelación de su deuda a los 7 años. Era la ley de Dios. Así que los que han cumplido esta ley viven en las bendiciones de Dios. Los que no tienen problemas económicos muy serios al tiempo de hoy. Es 15. 15 del 1 al 6, del 1 al 2, bueno, hasta ahí. Dice: cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandarás más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Aquí está lo que Dios determinó en su ley en beneficio a los pobres. Es lo que se le conoce como el Shemitah. Es la ley del Shemitah. Cada 7 años había la ley reposo. sabática. Había reposo cada 7 años, y en ese reposo es donde se perdonaba la deuda de los deudores. Sí, era lo que se conoce hoy como el año sabático. Cada 7 años es un año de descanso. Así que la tierra no iba a producir nada, era para los pobres. Lo que producía el 7º año, la tierra, iba a ser para beneficio de los pobres. Pero al 7º año de una deuda, se cancelaba la deuda. Por eso Dios mandó juicio a la nación de Israel aquellos 70 años, porque no estaban cumpliendo estas leyes, las leyes sobre todo del Shemitah. Otra ley, la ley para dar préstamo a los pobres. Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 y 8. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Aquí está lo que Dios ha establecido en su justicia. Dios da trabajo para que haya para comer, y siempre Dios da de más para que se pueda compartir con el que no tiene trabajo, con el que no tiene comida, con el pobre. Esta es la justicia de Dios. Por eso cuando vino Jesucristo, Él predicó acerca de esta justicia, la justicia del reino de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo Jesús, y lo que requieran en el mundo de lo material vendrá por añadidura. Y dice: sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des,
porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios Ahí está, en todos la tus bendición de Dios. hechos y en todo lo que emprendas. Por eso en Proverbios dice la Escritura que el que le da Al pobre, al pobre le da a Dios. le está prestando A Dios. dinero a Dios. O sea que nos endeudamos con Dios el Padre. No hay mejor acreedor que Dios el Padre. Yo quiero endeudarme con Dios. Cuando le das al porque pobre, Dios le es das buena a Dios. paga. Cuando le dan uno al pobre, le da uno a Dios. Cuando uno le está dando a Dios, eso es sembrar en el reino de Dios, es invertir en el reino de Dios. Dios derramará sus bendiciones sobre los que apoyen al pobre. Así que Dios es Dios de justicia y debemos conocer todo lo que está señalado en la palabra de Dios. Vayamos a ver cómo de manera práctica Dios cuida a los pobres en la tierra. Número 1, a través de los gobiernos. Salmo, primeramente, vamos a ver Proverbios 14:34. Allí habla de las naciones. Cómo Dios está vigilando que se haga justicia en la tierra. Los gobiernos son establecidos por Dios, es enseñanza de la Biblia. Cada rey, cada presidente, cada primer ministro ha sido puesto por Dios para ser un servidor de Dios. Y la forma de servir es hacer justicia a los pobres. El que hace justicia a los pobres, Dios bendecirá ese gobierno y esa nación. En Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Aquí está, es la justicia la que va a engrandecer a una nación. Proverbios 16:12, allí habla de los reyes. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Queremos que un rey, un presidente esté firme en su gobierno, termine el periodo para el cual fue electo o pueda reelegirse. Bueno, aquí está la clave. Con justicia. Hacer justicia a los necesitados, hacer justicia a los pobres. Vayamos a leer en el Salmo 41:1, donde habla de cómo Dios está de por medio con las personas o gobiernos o instituciones que apoyan a los pobres. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Siempre hay un día malo. Jesucristo dijo, cada día tiene su propio mal. Estamos en un tiempo donde la maldad se ha ido incrementando de codicia, avaricia, contra instituciones, gobiernos, familias, ciudades, naciones, etcétera, por la maldad que se ha ido incrementando. Pero cuando hay justicia a los pobres, Dios estará protegiendo a la persona o instituciones que están apoyando todo ello. En Romanos capítulo 13, vamos al Nuevo Testamento, allí habla ya de los gobiernos o de las autoridades que Dios establece. La Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. En Romanos 13, del 3 al 5, está hablando de la función que tienen que hacer los magistrados, las autoridades. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí tenemos lo que Dios demanda de las autoridades aquí en la tierra, y es hacer justicia a los necesitados, a los pobres. Pero también Dios está vigilando lo que hace la iglesia. No solamente son las autoridades en el mundo de lo natural, sino la iglesia en el mundo de lo espiritual. Pero aquí la Biblia dice en Santiago 1:27 que esta es la religión pura, sin mácula,
que Dios demanda de nosotros, Santiago, ayudar a las viudas, Santiago a los pobres 1:27. en sus necesidades. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí está, por eso se predica el Evangelio se predica a los pobres en espíritu, para que los que están cautivos en el pecado salgan de su pecado. Para ello se requieren recursos económicos para predicar el Evangelio, hoy sobre todo a través de los medios de comunicación o hacer una campaña evangelística, siempre está de por medio un recurso económico. El dinero se usa para la salvación de los pecadores aquí en la tierra. Proverbios 24 del 11 al 12, allí Dios exhorta a salvar a los que están cautivos en su pecado, caminando rumbo al infierno. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Por eso, amigo, amiga, debemos invertir en el reino de Dios. Invertir en el reino de Dios es invertir para la salvación de todas las personas que están apartadas de Dios. La Biblia le llama pecadores. Cristo vino por los pecadores. Cristo vino a salvar a los pecadores. Y hoy en día, para poder ir a salvar a los pecadores, Dios dejó inversiones que hay que hacer en el reino. Hay que dar limosnas, primicias, diezmos y ofrendas. Todo esto son enseñanzas de la Biblia. Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿De dónde vienen las limosnas? ¿De dónde vienen las primicias? ¿De dónde vienen los diezmos? ¿De dónde vienen las ofrendas? Viene de Dios. Dios da todo ello por medio de un trabajo. El trabajo es para poner en práctica los dones y talentos que Dios ha dado. A través del trabajo hay salario, y en el salario ya viene allí el diezmo y la ofrenda. Así que cuando recibimos, damos. No podemos dar de lo que no hemos recibido. Primero recibimos de parte de Dios para poder ahora cumplir lo que Dios ha demandado. Dar para recibir el diezmo y la ofrenda en el reino de Dios. Y de esta manera se va extendiendo el reino de Dios a través de la predicación del Evangelio y la ayuda a los necesitados en cada ciudad y en cada nación. Así que, amigo, amiga, si tú no estás en Cristo, yo te invito a que te acerques al Señor. Solamente tienes que decirle: Señor Jesucristo, me arrepiento de todo pecado, de estar apartado de Dios, pero en este momento te abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Creo que tu sangre me limpia de pecado y reconozco que tú eres mi Salvador y mi Señor. Amén y amén. Si hiciste esta declaración, ya formas parte del reino de Dios. Bienvenido al reino de Dios, a la familia de Dios. Ahora hay que estudiar de la Biblia y aprender las leyes que Dios estableció para la vida humana aquí en la tierra, para que siempre nos vaya bien. Bueno, y si aceptaste a Jesucristo, nos gustaría saber tu nombre para poder orar por ti. Si vives en esta ciudad, pues entonces visítanos ahí en Belisario Domínguez 519, Colonia Primera del Águila. Bien, pues les esperamos mañana en nuestro servicio online. Así es. Cada domingo estamos predicando en el Centro Maranata, el servicio online. Les esperamos 12 del día. 12, mañana. 12 y media, porque normalmente estamos pasaditos de las 12. Pero es. siempre hay palabra fresca, palabra que Dios nos está dando conforme a los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos de mucha revelación de los secretos y misterios de Dios. Así que mañana les esperamos 12 del día. Agradecemos que hayan estado con nosotros y bueno, pues hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Nos vemos que las mañana. bendiciones sigan con ustedes. Dios mediante, online.